小さい頃は自分が死ねば世界も消えると思っていた。幼稚な妄想。自分がいないのに世界が続くのが許せなかった。 Nuestro grupo ahora se encuentra en la ciudad de Ofelia y está completamente vacía, cosa que aprovechan tomando suministros y relajándose un poco. Bueno, Vincent y Pino se permiten tomarse las cosas con calma, pero Real no deja de considerar extraño lo conveniente de la situación. Una ciudad ordenada y limpia, no es como el domo del Proxy salvaje que acabó cubierto con vegetación. En Ofelia realmente lo único que no encajaba es que no hubieran humanos ni máquinas. Era una ciudad fantasma. Para no hacer el cuento muy largo, el único habitante que queda es el Proxy de Ofelia, el cual tiene la capacidad de cambiar de apariencia a voluntad, y usa esto para engañar al grupo protagónico, llevándolos a un estado de confusión comparable a la paranoia, donde son incapaces de descifrar cuál es la realidad, quién es quién y cómo probarlo. Lo que está buscando es ponerlos a prueba, ver cuál es su relación y cuánto aprecio se tienen unos con otros como grupo, cómo reaccionarían ante agresiones entre sí o incluso situaciones peores. ピノは僕のことが好き？ピノはビンスのこと好きだよ。お料理食べてくれるし。 Real fácilmente logra descifrar esto, pero es atacada. El Proxy de Ofelia no ve ningún tipo de conexión emocional entre ellos, ni ningún valor en su relación, por lo que solo se le ocurre acabar con Real en el lago, hasta que Pino también denota haberse dado cuenta y este opta por escapar. Cuando intenta lo mismo con Vincent desde una perspectiva opuesta, Vincent le comenta a la Real falsa que ella le había prometido que lo mataría, esperando que con ello despierte, pero el Proxy interpreta esto como que Vincent quiere morir, al igual que él. Cuando este descubre que Vincent es también un Proxy, este se confunde y no logra entender por qué un Proxy estaría en compañía de una humana y un robot. 僕らを受け入れてくれる世界はない。これは僕が見てきた風景だ。ずっと一人きり、誰とも話をしない。だから自分がわからない。どうして僕は僕でみんなの好きな誰かじゃないんだろう。僕は誰かのふりをして愛してもらうことを覚えた。でも気づいた。愛されてるのは僕じゃない。誰でもない僕は誰にも愛されない。僕は消えてしまおうとした。僕らは消えたくても消えることができない。みんなを消してみんなの中の自分を消そうとした。でもダメだった。一番消したい自分だけが残る。 En su discurso no solo refleja su propia problemática, sino que también la de Vincent y la de los Proxys en general. Ante la duda nacen las ansias de una respuesta. Para nosotros las cosas necesitan de un porqué, una explicación. Los Proxys no son solo el equivalente a dioses por sus habilidades sobrehumanas, sino porque existen para llenar el vacío de la incógnita. Las deidades surgen con tal de mantener un ideal mayor, una forma de justificar aquello que se encuentra en un plano inentendible para la mente contemporánea. Un creador, una entidad superior que dicta el ordenamiento del mundo. El único inconveniente es que los Proxys, lejos de las deidades idílicas, no son perfectos. Ya se había visto antes con Casquis y Cenex que los Proxys, lejos de una humanidad, eran criaturas capaces de tener sentimientos. Algo impensable para la entidad idílica que supuestamente han de ser. Dioses imperfectos cuyas creaciones son imperfectas. No pueden cumplir las expectativas de los que no están en un mismo plano, pero a su vez necesitan la validación de sus creaciones. Un dios existe porque es necesario para alguien. Si es prescindible, no tiene sentido que exista. El Proxy de Ofelia no le ve el sentido a poseer una identidad propia cuando jamás le podrán agradar a todos. No serán aceptados, no tienen un lugar al cual pertenecer, porque son entidades de un plano completamente diferente. Es precisamente por ello que él no solo no tiene nombre, sino que no tiene una apariencia propia. Anhela la muerte porque odia la soledad. Si Vincent dice querer saber quién es realmente, él ve esto como un sinsentido, porque alega que los Proxys son definidos a partir de su razón de existir, pero no la sabrán hasta el día en que todo acabe, el despertar. Mientras que los Proxys existan, solo le traerán sufrimiento a los que llegan a amar, sea o no un producto de su voluntad. Su única compañía son ellos mismos. Lo único verídico y lo único en lo que pueden confiar es en la existencia de sí mismos. Pero ¿qué sentido tiene existir sin un propósito? 一人ぼっちになるのが怖い。自分が何かわからないのが怖い。そのくせ知るのも怖くてたまらない。そばにいてほしい人。でも僕のそばにいると消えてしまう。それならこのまま僕が消えてしまうのも悪くない。
Pero Vincent ha pasado más tiempo de su vida como un humano. Vive en el limbo entre ambos mundos donde no quiere rechazar su humanidad, pero tampoco puede aceptar su rol como el agente de la muerte. No quería cargar con la responsabilidad de ser un dios o un mesías, principalmente por no querer causar ningún daño, pero también porque ni siquiera se ve capaz de cumplir con esto, y por eso sufría. Es un proxy que se aferra a la idea de ser un humano, e irónicamente, eso es lo que lo mantiene cuerdo. Hay algo de valor en esa vulnerabilidad emocional y sentimental que le impide perderse en un solipsismo eterno. El amor, la felicidad, la tristeza, todo eso lo consigue de lo que vive, y con eso encuentra el valor para continuar. あのプラクシーは姿を変えることで他者に受け入れられようとした。確かにそれは俺も同じだった。しかし俺の心は彼女やピノと出会い旅を続けることで変わっていける。自分が変われば生きる意味の受け取り方も変わっていくはずだ。だから俺は消えるわけにはいかなかった。たとえプラクシーであっても。 A este punto de la serie, estamos hablando de la exploración de un ser al nivel de una deidad imperfecta buscando encontrarse a sí mismo para entender la razón de su existencia. ¿Qué podrá venir ahora? Un capítulo expositivo. Siendo sincero, este episodio es realmente el más inútil de toda la serie cuando, en papel, lo único relevante es que introduce la idea del Proxy One o la nave Boomerang Star. Pero de todas maneras son conceptos que no serán explicados hasta más tarde, así que ¿cuál es el punto de hacer todo un capítulo cuya única sustancia son ideas al aire? De resto, es solo un combate entre proxies otra vez. MCQ particularmente parece creer que Vincent tenga mayor confianza en sí mismo, pero eso es todo. Puede que su ciudad también esté desolada cuando todo el público y el elenco del programa son auto-reeves, además de que se las arregla para transmitir el programa como para que lo vean en Romdo, haciendo que Donoff Meyer descubra que Real aún está viva y que Raúl sienta aún más remordimiento al ver que Pino está con Vincent. Y nada más, mejor sigamos. Un tiempo ha pasado desde la última vez. Ahora nuestro grupo se encuentra varado en el medio de la nada. Sin viento, la Sendson no puede moverse, y aparentemente hace varios días que se encuentran en esta situación. Real le explica a modo de monólogo cómo lleva su día a día de una manera muy meticulosa, casi programada. En cierta forma, le recuerda a la monotonía que solía vivir en Romdo, una desalentadora impotencia. Esa incesante calma que solo significaba un estado sumamente estático, aburrido, incierto. La única diferencia en este caso es que Real no se encuentra sola, pero su compañía solo le resulta pesada, o insoportable como ella lo describe. Por un lado, es incapaz de comprender por qué Vincent se toma las cosas con tanta calma cuando está tan fuertemente ligado al misterio sobre los proxies. ¿Por qué es tan insolente? Y por otro lado, siendo que ella sigue interpretando a Pino como una máquina infectada por un virus, su actitud solo le resulta incómoda. Lo único que le importa de Vincent es su relación con el proxy, pero es también un misterio para ella la naturaleza del propio Vincent Law. よくよく考えてみると、プラクシーは元よりヴィンセント・ローについて何も知らないことに気づく。果たして知る必要があるのか。それが問題だ。 Tras haber vivido y sido educada en Romdo, esta seguía con una idea en mente, la eficiencia. Las cosas siempre funcionaron así en Romdo, esa meticulosa necesidad por un orden de principio a fin, como si se tratase de una estructura lineal. La ineficiencia la encuentra inútil, un despropósito, pero es, en parte, eso mismo lo que la vuelve una amargada en este caso. Mientras que Vincent y Pino son capaces de divertirse incluso en esta situación, ella es la que se impide a sí misma salir de una metafórica penumbra. お前はこの状況をどう捉えてる？打開策は考えてあるのか？打開策って言われても風が吹かなければどうしようもないんで。で？だからそのなんだ？いえ、なんでもないです。なんでもないとはどういうことだ？本気で考えた上で何もないのか？考える努力をしていないからないのか？お前の好みになぜ私が付き合わなければならない？言いたいことがあるのならはっきり言え。お前には主体性が全く感じられない。この旅だってそうだ。行き当たりばったりじゃないか。明確な目的意識はあるのか？ Real lo atribuye a la existencia de una línea de desigualdad entre humanos, proxies y auto-reeves, que le impide comprenderlos. Pero en realidad es ella quien se niega a mínimamente buscar comprender la forma de pensar y actuar de los demás. Es una egoísta sumamente cerrada, estática e inestable. Y luego ella misma se pregunta por qué se siente tan vacía. A eso se refería ahí cuando decía que ella se considera el centro del universo, pero en realidad es solo una frágil mocosa. Por eso mismo, ella jamás comprendió por qué la gente, ciudadanos de Romdo, de la comuna o demás, podrían persistir o elegir seguir viviendo. No lo entiende porque no está abierta a entenderlo. Se preocupa tanto por la eficiencia que propiamente cuestiona la existencia de cada individuo en el gran orden de las cosas. ¿Acaso hay algún propósito mayor por el cual valga realmente la pena vivir? ¿O acaso la conciencia nos deja varados en la incertidumbre?
ふと気づく。どこまでも続くこの大地の前では、我々はとても儚く、無力な存在でしかないのだと。 Irónicamente, ver a Pino hacer mímica de ella mientras ésta aprende las conductas humanas la hace sentirse avergonzada, porque a pesar de todo, ella es consciente de que está frustrada por no encontrar una respuesta absoluta a todos sus problemas, y por eso solo se centra en ello. Pero aquí está la cosa, están varados en el medio de la nada, han repetido lo mismo una y otra vez por días. Es recién ahora cuando esa impotencia la ahoga hasta el punto en que ya no puede resistirlo más. Mínimamente, en Romdo tenía un trabajo que la mantenía ocupada, le permitía distraerse, aunque también se carcomiera la cabeza con los mismos dilemas. Pero ahora no tiene otra alternativa salvo recapacitar. Vincent y Pino se divierten sin ella, porque ellos tienen algo que ella no. No es que el mundo gire alrededor de ella, sino que ambos comparten un mismo mundo, pero son individuos diferentes, y es normal que no los comprenda cuando ni siquiera los conoce. Y ya que no tiene otra cosa que hacer, está en lo más bajo a nivel de salud física y mental. En cierta forma esto acaba ayudándole cuando se cansa de preocuparse demasiado por las cosas, y empieza a apreciar un poco la convivencia de sus compañeros. En cierta forma, ella se pregunta por qué Iggy no optó por ser libre, encontrar su propia vida sin la necesidad de ella ni de Romdo. Pero ahora finalmente es capaz de entender que él probablemente se sentía de la misma manera que ella en esta situación. Insignificante, perdido y vacío. En ese momento, Real era lo que le daba un incentivo para continuar. Para él, que era una máquina, quizás tener consigo a su ama era suficiente. Pero ella misma es quien comprende que no son iguales que los humanos. Porque quizás no esté mal pensar en los misterios del universo, en la incertidumbre del mañana, pero la tristeza solo puede existir en conjunto con la felicidad. 打開策は案外簡単なものなのかもしれない。考えたってしょうがない。そんな気持ちになってみた。 Si Real realmente quería validarse a sí misma, pues ciertamente no lo lograría encerrándose y privándose del mundo que todos comparten. No tiene sentido vivir en un esquema idílico del futuro y frustrarse por ello. No lo había entendido hasta ahora, pero no tiene caso sobrepensar tanto las cosas y el resultado siempre es el mismo. No hay conclusión, pero esa no es excusa para ignorar a las personas que se preocupan por ella. なぜだか笑顔の私を許してみたくなった。 Pino y Vincent son como su familia. No puede comprenderlos en cada momento, ni mucho menos forzarlos a actuar como ella quiere. Pero así se demuestra que si ambos la toman por miembro de su grupo, que si Vincent la ama o que Pino quiere divertirse con ella, es porque les nace del corazón y es su propia voluntad. Entonces, ¿qué hará ahora Real con su voluntad? De vuelta en Romdo, las cosas se han puesto más tensas y complicadas para Raúl, quien ahora está escapando como un criminal, presumiblemente dado que Donop se enteró de que su nieta seguía viva, a pesar de que él ordenó asesinarla, y Raúl lo sabía. Toda su vida, él siguió el régimen, se adaptó a este sin chistar y marcaba un ejemplo para los demás sobre lo que debían hacer, pero ahora que se ha dejado llevar por su voluntad individual, es prescindible para Romdo. Por otro lado, Real desde entrada demuestra un cambio al reconocer alegremente los logros de Pino, y ahora nuestro grupo se está finalmente acercando a Moscow, y con ello la tensión entre ellos aumenta. Supuestamente allí encontrarían la verdad, o al menos eso es lo que esperan. Vincent más que nada, siendo que es quien lo sufre de manera más personal. ¿Quién es él realmente? ¿Quién es el Ergo Proxy? ¿Por qué abandonó sus memorias? ¿Por qué decidió volverse Vincent Law en primer lugar? ¿Y qué papel juega todo esto en lo que los Proxys llaman el despertar? ¿Qué pasará entonces? Lo único en lo que Vincent puede confiar ahora es en Real. Si las cosas se salen de control y ella se ve obligada a matarle, él está dispuesto a aceptar ese destino, porque es algo que él mismo le pidió. Acaban perdiendo a Pino y se ven obligados a buscarla postergando su viaje. Y luego de esto, la serie procede a mostrar una escena que toma lugar antes de lo ocurrido al principio del episodio, donde Raúl se encuentra con Dédalos en la sala de matrices artificiales. なぜか心が嫌悪する。さしずめ僕らは棺生まれの生ける屍ってとこかな。 A este punto, ambos están disgustados por el inhumano régimen, pero lo sobrellevan de maneras diferentes. A Dédalos no le importa siempre y cuando Real puede existir, la noción de ella que él quiere que exista. Pero Raúl se ha dejado llevar por su resentimiento, hacia Vincent, hacia el régimen que le impide aplicar su justicia por no salirse del esquema. Dédalos lo culpa por el estado actual del Romdo. Dejó escapar a Vincent por no ajustarse al régimen y dejarse llevar por sus sentimientos. Pero precisamente por ello es que Raúl ya no puede aceptar el régimen.
Ambos están de acuerdo en que únicamente son criados como hormigas para trabajar ocupando un rol específico para el cual deben sacrificar su integridad, moralidad, voluntad, justicia y humanidad. ¿Cuán diferente es eso a ser un muerto viviente? Mientras Reel y Vincent buscan a Pino, Reel menciona que la voluntad de los Autorips infectados proviene de sus emociones, como si el virus les dotara cada vez más de sentimientos y un alma, casi como si tuvieran humanidad. Encuentran a Pino tocando el piano en una cueva que, a primera vista, parece estar vacía, pero en ella habitan unas criaturas altamente frágiles de piel grisácea, que aún así son reminiscentes a los humanos. Aparte de esto, no solo hay un piano, sino que hay ciertas estructuras destrozadas que llevan a Reel a pensar que no tienen algo que ver con los proxies, pero quizás sí con los humanos. Y está en lo correcto. En Romdo se puede apreciar por qué Raúl fue dado como un criminal al principio del capítulo, cuando finalmente decide confrontar al regente y al colectivo. 我々は市民ではなく囚人だったのではないかと。環境の回復を待つために建設されたこのロムド、我々はここを離れて生きてはいけない。 Si la idea que venden a los ciudadanos de Romdo es que deben cumplir con su deber hasta el día en que el mundo pueda ser habitado nuevamente, de todas maneras no habrá salvación para ellos, porque los semi-humanos de Romdo dependen del sistema, pues ya no pueden ni siquiera reproducirse, no son entidades naturales, son unidades prescindibles para el mundo que están destinadas a morir. Entonces, ¿qué pretendían que hiciera? ¿Cómo pretendían que sea la seguridad de un mundo que cría herramientas con fecha de caducidad? あなたも歯車の一つに過ぎなかったのだ。やがて世界に絶望が訪れる。その絶望とともにあなたは眠るというのか。漆黒！冗談ではない。ロムドはあなたの墓標ではない。答えも術も持たぬ老いぼれは一人静かに息を引き取ってもらう。我ら市民のために。 Punto aparte, puede que las visiones que Raúl esté teniendo de Vincent sean producto de su paranoia, pero también pueden ser acto del Ergo One, induciendo esta rebeldía en él para concretar su plan. El cargo de Raúl ha sido revocado, dejando en su lugar a Kristeva, su asistente, cosa que el colectivo atribuye a que Raúl se ha echado a perder por sus emociones. それが真の良き市民の末路、皮肉なことだ。 De vuelta al presente, Vincent, Reel y Pino descubren una colonia entera de estas criaturas, quienes están claramente en muy mal estado, cosa que Reel atribuye a las pequeñas dosis de gas tóxico de la cueva que solo ella puede sentir. Raúl ahora está escapando de Kristeva al conocer Romdo con la palma de su mano. Desde hace tiempo que Pino hacía mención al que consideraba a su padre, tratándolo como alguien dedicado y cariñoso que le ha enseñado muchas cosas. ¿Y quién es su padre? Pues Raúl. Y con ello todo lo demás es fácil de intuir. La mujer y el niño que aparecieron en el primer capítulo eran en realidad la esposa e hijo de Raúl, a quienes tuvo que ver ser asesinados. Quizás toda su vida haya intentado comportarse acorde a lo que era mejor para Romdo, pero ese fue el momento donde Raúl finalmente se rompió. Si le agarró rencor a Vincent fue por ser el causante indirecto de la muerte de su familia, y más encima, llevarse a Pino, que en esencia es realmente lo único que le queda. Finalmente, nuestro grupo descubre que las criaturas no pueden en realidad sobrevivir al mundo exterior. El gas tóxico de la cueva los está matando, pero a su vez dependen de él. Reel descifra, a través de los murales, que estas criaturas en algún momento fueron humanos. Humanos originales, capaces de gestar y engendrar vida por cuenta propia. Es acertado cómo así dibujan un paralelismo entre ellos, quienes han creado una dependencia a este lugar que poco a poco está acabando con ellos, con Romdo, que en esencia hace lo mismo con sus ciudadanos, pero sin ser actos de la naturaleza. Sabiendo que este puede ser su final, Raúl aprovecha su estatus una última vez para efectuar el lanzamiento de un misil hacia Moscú, con la esperanza de que Vincent ya esté allí. 絶望の回復抗いきれぬ感情が崩壊させろと私にささやく我が世界に絶望が望んだ滅ぼす光をよくできたこの不出来な世界から奪っていったあれが私から全てをピノ Propiamente, ni bien iniciar el siguiente capítulo, vemos los efectos del misil en Moscú, pero la única figura presente allí es una reminiscente del Ergo Proxy. Finalmente, el Ergo One se lamenta, pues la destrucción de la ciudad no estaba en sus planes y ahora debe intervenir de manera más directa.
Al llegar a Moscú, nuestro grupo se encuentra con la ciudad reducida a cenizas y escombros. Aunque las cosas están relativamente limpias a pesar de que el misil fue lanzado hace no mucho tiempo, pudo haber sido el Ergo One quien no haya querido ver a la ciudad arder. Sin embargo, Real atribuye la destrucción de la ciudad a la invasión por parte de Romdo, que resultó en el hurto del proxy Monad, quien, como ya había revelado Kaskis, es el proxy que dirigía Moscú. Aunque Vincent duda de esto, piensa que el misil que vieron, la luz, fue enviada por alguien queriendo evitar que recupere sus memorias. Mientras Raúl es interrogado, este, ya aliviado, alega a que lo que él realizó precisamente no es muy diferente a lo que ya habían hecho anteriormente, y que si bien a él lo culpan por acatar a sus emociones, ellos únicamente admitieron a los inmigrantes de Moscú para intentar librarse de la culpa. かつてのあなたは神を求め裏切られた。私は違う。我らを救わぬ神など求めぬ。ただ滅ぼすのみ。 Raúl ha descifrado que la decadencia de Romdo todo este tiempo ha sido parte del plan del regente, pero él ya no está dispuesto a aceptar este destino. Se ha librado del inhumano orden del ciudadano promedio y ahora únicamente obedece a su voluntad. En cierta forma, es curioso comparar el dilema inicial de Real con la situación actual de Raúl. Mientras que ella cuestionaba por qué las personas seguían viviendo unas monótonas vidas sin propósito, dejándose sofocar por la incertidumbre y pensando que no vale la pena tan siquiera existir, Raúl se vio movido por el resentimiento tras perder lo que amaba, y ahora, por el contrario, está dispuesto a vivir en base a un esquema diferente al de Romdo, donde la vida de cada uno se ha definido por su propia voluntad antes que por la que puedan otorgarles los dioses, los proxies. Pero a este punto, al colectivo no podría importarles menos. Lo único que le espera a Romdo es la desesperación. El despertar es inevitable. En Moscú, Vincent no logra recordar nada, a pesar de ser supuestamente el lugar donde nació y creció. Aún en ruinas, es incapaz de recordar tan siquiera haber tenido una vida allí. 俺の記憶はないのか。それで俺は存在していると言えるのか。 Real y Pino, por su parte, se han adentrado en la torre más alta de la ciudad, y Real supone que quizás el proxy Monad se asentaba en ella. Pero, ¿por qué necesitaba tanta defensa? Al llegar a lo más alto, se halla un trono que Real compara con el de su abuelo. Pero si en este caso Monad era quien se sentaba en él, entonces ¿por qué era Donov quien lo ocultaba en Romdo? なぜプラクシーがなければ我々は生きられないのか。 A esto es a lo que Raúl se refería. Él ve cómo el propio Donov Meyer y todas las personas que ha conocido se rigen en base a los proxies, se dejan definir por sus creencias y únicamente acatan sus órdenes. En esencia, él interpreta la idea de los proxies como entidades a las que atribuir el nivel de deidades con tal de escapar de la vulnerabilidad y seguir un ideal divino como un raison d'être colectivo. No es como si Raúl fuera ateo o algo por el estilo, sino que tras todo lo ocurrido, ya no quiere que los humanos sean una existencia condicionada y definida por una entidad ambigua que ni siquiera existe en el mismo plano, sino finalmente encontrar algo con su propia voluntad. Mientras Pino cuestiona el por qué Vincent es incapaz de recordar, Real apunta a que el olvido es quizás la única alternativa que le queda para protegerse a sí mismo, pero eso implicaría que lo que olvidó es algo de gran escala y presumiblemente peligroso. Entre todo esto, el Ergo One se encuentra con un autorib conocido como Amnesia, encargado de resguardar los recuerdos de su amo, quien Amnesia dice es el propio Ergo One. 心を持つ者は正気を保つための安全装置として記憶をなくしてしまう。狂うのが先か忘れるのが先か。 Así como ya había dicho, los proxies no suelen encontrar felicidad en la conciencia. Para muchos es más un suplicio, y parte de ello son las memorias. Es claro que los proxies son dioses imperfectos cuando hasta se vuelven escapistas por mera voluntad. Amnesia menciona un recuerdo en específico, lo ocurrido cuando se conocieron, haciendo referencia a la relación del Ergo Proxy y Monad, pero será relevante luego. Ergo One acaba destruyendo los recuerdos, pues no le son de ningún uso, también destruyendo a Amnesia en el proceso, aunque claramente esto es algo que le supone un dolor. En Romdo, Raúl quiere que Dédalos se encargue de algo más importante incluso que la investigación del proxy. 我々に神は不要だ。神を殺したところで何も変わらない。 Raúl se ha vuelto el único que realmente se preocupa por la humanidad. Él ha afrontado cosas horribles y se ha dejado llevar por el resentimiento, pero eso lo ha impulsado a querer algo mejor, para evitar que su gente sufra lo mismo que él. Al salir, Raúl se encuentra con una pequeña niña a la que Dédalo se refiere como la Real verdadera, llamándola Real, cosa que a este punto demuestra su nivel de obsesión. 他の男にその笑顔を見せてはいけないよ。
En Moscow, Real le comenta a Vincent de la existencia de una planta de energía subterránea, y al llegar, Vincent mínimamente la describe como familiar, cosa que se comprueba inmediatamente cuando su colgante es la llave para abrir la entrada. Dentro encuentran únicamente palabras imposibles de descifrar para ellos, y a Amnesia, ahora descompuesto, pero capaz de repetir una frase. Ergo One le dejó un colgante que es exactamente igual al de Vincent. Al final de su viaje, les devuelve al principio. La escritura en la pared, los dos colgantes, parece que realmente la conexión que importa es solo la de Ergo Proxy y Monad, y si quieren descifrarlo, deberán volver a Rondo. ¿Quién es realmente Vincent Law? Este episodio es un tanto raro. Pino despierta en un basurero donde se encuentra con dos figuras caricaturescas que en realidad son autoribs, Al y Pool, quienes le explican que actualmente se encuentran en un parque temático llamado Smileland, un parque que ocupa toda la ciudad, en el cual todos los días se encargan de perpetuar la diversión y las sonrisas de todos sus visitantes, cambiando continuamente de atracciones para mantener fresco el ambiente, y es precisamente esa la razón por la que ahora se encuentran en un depósito. De cierta manera esto demuestra que no todas las ciudades se han adaptado a un sistema como el de Rondo. Acá el control se maneja de manera diferente. Mientras Pino se pregunta cómo acabó en esa situación, Al y Pool le comentan que para encontrar la respuesta deben pedirle un deseo al director del parque, es decir, el proxy detrás de todo esto, un humanoide reminiscente a Walt Disney llamado Will Be Good. A diferencia de ellos, sin embargo, el grillo Pepito sí dice saber quiénes son Vincent y Real, pero para encontrarse con ellos nuevamente deberá seguirlo. Que bueno, el personaje en realidad se llama Roger, pero es literalmente Pepito. Lo curioso acá es que Al y Pool representan de una manera muy simple y clara la trama general de la obra, de manera algo ñoña pero efectiva. Al y Pool comentan que han sido desechados como si no tuvieran un propósito, pero ellos ni siquiera sabían cuál era su propósito en primer lugar. Así como los ciudadanos dependiendo de los proxies, si Will Be Good es su creador, él debería saber por qué los creó, qué rol tienen en este mundo, ¿no? Bueno, es claro que en cierta forma, el grillo Pepito está siendo controlado por el proxy, manipulando a Pino con tal de saber si es que Vincent tiene alguna debilidad, pero Al y Pool la desvían de su camino hacia la superficie hasta el parque, cosa que Pino encuentra divertido. Un detalle acá es el póster que parodia a Godzilla en el que el Ergo Proxy destruye la ciudad, denotando que este es una entidad popular entre los mismos, y que todos ellos de alguna manera tenían un destino entrelazado, en el que el Ergo Proxy traía la destrucción. Probablemente a eso se referían varios proxies cuando decían que gracias a Vincent, finalmente pueden descansar. Su papel de agente de la muerte es uno más amplio de lo que parece. Que Pepito sea un representante de Will Be Good es evidente cuando es el único que realmente parece estar preocupado por todo esto. Finalmente, Pino es perseguida en las tazas giratorias por un grupo de perros policías cabezones, pero en su persecución ella no solo se divierte, sino que el público, residentes del parque, humanos, están sorprendidos por ver a alguien con tal alegría capaz de expresar una diversión tan sincera. Pino, un autorib infectado por el virus cogito, ha forjado mayor emocionalidad, sentimentalidad y humanidad que los propios humanos de este mundo. Durante el interrogatorio, Al y Pool adulan el espíritu de Pino, alegando que si las cosas salen bien para ellos, quizás podrían pasar de ser atracciones a ser visitantes, y así, según sus palabras, podrían sonreír para siempre. Los visitantes de Smileland son a su vez sus residentes, personas que únicamente conocen la alegría, pero una artificial. No son tan diferentes a los habitantes de Rondo cuando están atrapados en el mismo escapismo para evadir cualquier tipo de incertidumbre. También viven en la ignorancia del perpetuo e incauto optimismo. Y Pino inicialmente se adaptaba a esto. En su momento, Judy le dijo que la verdad no siempre significa felicidad, y Pino fue la que dijo que la mentira es felicidad. Pero las cosas han cambiado ahora. ピノね、ビンスやリルたち仲間と出会って心をもらったの。だから楽しい時には笑顔になるよ。 El Ergo One quería que Vincent se deshiciera de su humanidad, pero él por el contrario se aferraba a ello y apreciaba sus cualidades humanas como su amor por Real, que le impulsaba a continuar del mismo modo que Pino ha desarrollado afecto y cariño por su grupo. Quizás sea por ser como una niña pequeña, pero demuestra que esta cualidad humana, los sentimientos, emociones, moralidad, ética, recuerdos, etc., tienen un rol muy importante en la formación del ser, y por consiguiente, en la razón de existir de cada uno. Sin embargo, al finalmente encontrarse con Will Be Good, este menciona que puede parecer muy fácil encontrar la felicidad, pero es difícil encontrar el regocijo eterno.
Por eso Will Be Good hizo Smileland, para crear su idea de la sonrisa perfecta, una eterna felicidad que les permitiera ignorar su destino, esconder el miedo a la inevitable muerte. Y Pino en un principio no está en desacuerdo con esto. Ella es feliz y también le gusta ver a las personas felices, aunque se trate de algo que a duras penas comprende. Aún así, el Proxy únicamente está usando a Pino buscando desvelar una posible debilidad de Vincent, sabiendo que deberán enfrentarse eventualmente y todo su mundo llegará a su fin. Sin embargo, sus propias creaciones se vuelven en su contra, cosa que a este punto no es tan raro en los Proxys. Sus métodos no son ortodoxos para los demás. Al y Pool le reprochan por tener una falsa sonrisa, a diferencia de la de Pino. Pero Will Be Good no lo hacía con intenciones maliciosas. Él no quería pelear, quería simplemente olvidar todo el sufrimiento que implicaba este mundo. Quizás este hubiera sido el resultado de Rom-2 si Vincent no hubiera intervenido. Ciudadanos viviendo bajo una falsa esperanza hasta el día del despertar. Ignorar el miedo al destino hasta el fin. Pero por más que no sea con malas intenciones, no se trata de eso. La obra ya ha demostrado que el escapismo no soluciona nada, y solo empeora el estado mental por abogar a una conducta derrotista. No se trata de quedarse solo con las cosas bonitas e ignorar por completo lo demás. Se trata de encontrar una razón para sonreír que permita a uno sobrellevar los problemas del mundo con tenacidad y coraje. ピノが自然なスマイルを教えてくれたからさ。 Al final, Will Be Good le pide a Pino que no permita a Vincent acercarse a Smileland, pues se verían obligados a enfrentarse y todo acabaría en caos. Cosa que Pino hace una vez despierta, sintiendo pena y compasión por sus nuevos amigos. Y al ver en Pino esa voluntad y deseo autónomo, Vincent accede a ello. ¿Es un final feliz? Por un lado, Pino les enseñó a sus amigos lo que implica la verdadera felicidad y cuán importante es para mantenerse cuerdo y estable en un mundo como este. Pero por otro lado, los ciudadanos de Smileland seguirán viviendo sin libertad bajo la ignorancia del optimismo perpetuo, pues ellos nunca supieron nada. Es un plot hole bastante pendejo cuando esto es todo lo que veremos del parque y sus personajes en la serie, pero a fin de cuentas es un episodio con buenos valores que aporta muchísimo más que el 15, así que es perdonable. Este es el último intento de Ergo One para que Vincent olvide su humanidad y acepte por completo su identidad como el Ergo Proxy, y para ello lo ataca en su punto más vulnerable, su amor y dependencia por Real. Con ese fin en mente, opta por la ayuda de un nuevo proxy que invade los sueños de Vincent, así como en el episodio anterior Will Be Good hizo con Pino. Solo que, en este caso, Vincent tiene varias visiones, que varían entre diferentes puntos de vista hasta situaciones hipotéticas. En un principio, Vincent se encuentra como una entidad incorpórea atada a Real, que ve y escucha lo mismo que ella, pero no se materializa de ninguna manera. En esta visión, el grupo llegó a Rom-2 como habían planeado, pero Real inmediatamente vendió a Vincent y este fue encarcelado en los laboratorios por ser el Ergo Proxy. Sin embargo, este aporte le fue suficiente al colectivo para perdonar sus faltas hacia la ciudad, ya que había cumplido con su misión inicial de traer consigo al Proxy. Vincent era incapaz de ejercer su voluntad, pero era capaz de ver a Real afrontando nuevamente la tristeza que una vez experimentó, añadiendo la culpa por haber entregado a Vincent, cosa que más le afecta considerando que Pino le guarda un gran rencor ahora por ello. Y las cosas solo empeoran cuando Vincent finalmente se encuentra consigo mismo en este sueño. あの俺もここにいる俺も同じヴィンセント・ローなのか。しかしあの俺はここにいる俺と別の意志を持っている。では俺は誰だ。 Lo que el Ergo Proxy en cuestión está haciendo aquí es querer eliminar los lazos entre Real y Vincent. Primeramente, haciéndole cuestionar su confianza, pues Vincent sabe perfectamente la mala persona que es Real. Puede estar dispuesta a sacrificarlo con tal de salvarse a sí misma. Y en segundo lugar, Vincent teme perderse a sí mismo una vez descubre la verdad. No quiere dañar a nadie, mucho menos a Real. Está asustado por la posibilidad de convertirse en alguien más una vez recupere sus memorias. Alguien que pierda todo lo valioso que ha forjado, a lo que tanto se aferra Vincent Law. La asesora de Real, Swan, es quien parece darse cuenta de esto primero que nadie. Sin embargo, en realidad es ella quien ha puesto a Vincent en este estado en primer lugar. Ella es el Proxy Swan. Pero en este contexto, ella lo atribuye a una cuestión de dependencia. Para que él pueda existir, debe de haber alguien que reconozca su existencia. Swan está tratando de hacer que Vincent desconfíe de ella, pero a su vez que se vea a sí mismo como un elemento prescindible que únicamente le hace daño al privarla de su voluntad. Porque eso es lo que hacen los proxies.
Le propone plantear una situación hipotética en la que intente rellenar los huecos de su pasado. Y este lo hace imaginándose a sí mismo como el director de seguridad de Romdo, con Real como su prometida, lo que Swan llama su pasado idílico. Pero esto empieza a desgarrar la tela de la realidad para ambos. Vincent se vuelve incapaz de comprender cuál visión es propiamente real y cuál es solo una idealización que él mismo desea. De alguna manera, el plan de Swan acaba funcionando, pues Vincent pierde la distinción entre la fantasía y la realidad al ser incapaz de reconocer quién es. Si es Vincent Law, el Ergo Proxy o una doble personalidad de Real, llega a perder el sentido de sí mismo. ここにいるあなたは誰？この世界が偽りだったらあなたは誰かしら？あなたはここにいる。その存在さえ否定するの。あなたは自分を見失っているのよ。だから永遠に居場所なんて見つからない。ヴィンセント。だけどここではない。 Sin embargo, Vincent no es capaz de desarraigarse de sus sentimientos por Real, porque al contrario de lo que pueden interpretar Swan o el Ergo One, su relación no se basa en una dependencia. Por ello es que Vincent jamás le daría su colgante a Real aunque se lo pidiera. Ella ha cambiado gracias a él y Pino. Su confianza se sustenta en eso, en lo que han compartido, intercambiado y aprendido. Swan dirá que Vincent no puede encontrar un lugar al cual pertenecer, pero su error es pensar que él debe pertenecer a un espacio estático, porque Vincent ha creado su propio lugar, su propio grupo. Finalmente, Real, Pino y Vincent habían llegado a Romdo, pero la ciudad estaba completamente en ruinas. Vincent desapareció, Pino se quedó fuera del domo esperando ayuda, y Real se adentró en la ciudad para dar paso al acto final. Pino se aburrió y decidió entrar en la ciudad, encontrándose con varios autoribs con el virus cojito rezando de rodillas, rogando por una razón para ser ellos mismos, haciendo mímica a lo que los humanos habían afrontado antes, y ahora las máquinas que adquieren humanidad como un virus sufren lo mismo. Los autómatas se han vuelto completamente hostiles, y ahora finalmente el pueblo de Romdo se alza en contra de ellos para defenderse, ya que también Raúl, jefe de la oficina de seguridad, ha desaparecido. わかりませんか？アントラージュに頼り切っていたからこんなことになってしまったんですよ。オートレイブなんて最初から必要なかったんだ。 Real, en cierta forma, y acorde a la naturaleza egoísta del personaje, se culpa por lo que le ha podido ocurrir a la ciudad. Quizás si ella fue la desencadenante de todo con su curiosidad y ansias de encontrar algo nuevo diferente a la monotonía a la que todos estaban dispuestos a acostumbrarse. Pero también siente pena por aquellos que están condenados a vivir luchando por una mentira. そもそも我々自身が変わる必要がどこにあったというのか。良き市民はあくまでドームの秩序を守ればいい。いつも通りじゃないか。いつも通りやってきたことをいつも通りやってればいい。 Mientras todo esto ocurre, Vincent, en su forma proxy, interrumpe en las instalaciones encontrándose con el cadáver del Proxy Monad, dándose cuenta de que el colgante que Ergo One le dejó en Moscow en realidad era de Monad, el Proxy número 13. Vincent se encuentra con Real, la versión creada por Dédalos, y esta expresa lo mismo que le dijo Casquis en su momento. Lo curioso acá es que, de hecho, esta Real fue creada a partir de Monad, siendo así como una reencarnación, y por ello es que se enamora de Vincent, así como Monad amaba al Ergo Proxy. Al llegar con el colectivo y el regente, estos lo tratan como el creador, pero a su vez lo acusan de que su llegada es muy tardía, y ahora poco y nada le espera a Romdo. オートレイブを与える。こうなす力を与え漆黒は憎んだ。我らはなぜ存在するのか。我らの孤独は何者が癒すのか。なぜ我らを捨てた。なぜ愛してはくれなかった。創造主が思うゆえに我らはあり、我らがいくら思うとも創造主はすでにいなかった。我らは望む。創造主が思わぬ世界はなく。 我らは思われること。我らが思いここにいる。我らがレゾンデート。 Cuando Real finalmente llega, Vincent estaba a punto de matar a Donov, pero él no se ha perdido en la mente del Ergo Proxy y se doblega ante sus súplicas. Pero cuando redirige su objetivo a ella, es Raúl Creed quien le dispara con una bala de Amrita deteniendo su ataque, todo mientras que Pino es quien está buscando desesperadamente a su padre.
Raúl ha decaído casi en la locura a causa de su búsqueda de venganza. Su ideal de salir victorioso en esta guerra ha fracasado. Como mínimo intentó matar a Vincent, pero fracasó en eso también. Y ahora todo lo que le queda para él es ver la ciudad que tanto buscaba ayudar caerse a pedazos a culpa del auge del despertar. Lo único que le puede quedar en este mundo es Pino, quien está en su casa, creando un dibujo propio, usando su propia imaginación de una vez. Reel finalmente se queda sola con su abuelo, confesándole que en realidad ella siempre ha odiado a Romdo, lo que él ha hecho con la ciudad, pero a su vez se compadece con él al poder ver de lo que trataba de protegerla. La vida puede ser realmente cruel, y ella lo aprendió por las malas. Dédalos aparece en búsqueda de su Real, ni siquiera en lo que es en esencia el fin de la ciudad le importa lo que ocurre. Dédalos ha desarrollado una dependencia absoluta y casi devota a la versión idealizada de Real que conoce, dejándose definir por esa noción de mentor y protector que tiene por ella. Ha preferido vivir con la mentira antes que afrontar la verdad. Para él ya no hay salvación. Reel Mayer buscó toda su vida la verdad, y ahora que el regente ha fallecido, el colectivo no está sujeto a ningún tipo de restricción, lo que significa que la encontrará en el lugar donde todo comenzó. La Tierra ha sido contaminada hasta el punto de ser inhabitable. Los humanos, en lugar de solucionar sus errores, empezaron al unísono dos proyectos, el proyecto Boomerang y el proyecto Proxy. Primeramente, crearon una nave llamada la Boomerang Star, en la que pocos serían escogidos para abandonar la Tierra hasta que la situación mejore. Los que se quedaron atrás eran nada más y nada menos que las criaturas de las cavernas, los últimos de la especie humana en la Tierra. Eso dio paso al proyecto Proxy. Crearon criaturas al nivel de deidades a partir de la célula Samrita, para dejarlos a cargo de las ciudades hasta que la Tierra se restablezca y los humanos puedan volver a habitarlas nuevamente. A cada Proxy le correspondería un domo en el que establecerían sus propios regímenes, controlarían las matrices artificiales y se encargarían de dirigir las ciudades. El Ergo Proxy era quien estaba a cargo de Romdo, por eso el colectivo lo trataba como el creador. Ergo Proxy no estaba dispuesto a aceptar su destino, y por eso acabó abandonando Romdo, dejando a cargo a Dawn of Meyer. Borró sus memorias y creó el alter ego de Vincent Law para escapar de su noción como Proxy. Los Proxys eran dioses imperfectos, poseían emociones y sentimientos que los alejaban de su figura idílica, sufrían la misma incertidumbre acerca de su existencia, pero sus creaciones dependían de ellos, eran la deidad a quien dedicaban todo su ser. Sin embargo, ellos no conocían nada superior a sí mismos en lo que podían relegar sus inseguridades. Las creaciones imperfectas de un dios imperfecto eran el sufrimiento de su creador, la frustración que los llevó a abandonar lo que era para iniciar nuevamente como alguien diferente. El creador volvió a Romdo y ellos ni siquiera lo sabían. Vincent tampoco encontró un lugar en ninguna parte y así casi perdió la esperanza. 誰も自分が何者か選んでは生まれてこられない。たとえどんな存在であっても。そうだろう、ヴィンセント。 Dawn of Meyer fue probablemente quien más sufrió por el abandono de su dios, cosa que lo llevó a atacar a Mosco a modo de remordimiento expandido, pero también robándole su proxy, buscando cerrar ese vacío. Ahora, Romdo está en sus últimas y ya no hay de otra más que afrontar que la ciudad era el suplicio de su propio creador. ¿Esto es lo que Reel dedicó tanto en encontrar? ¿Esta es la verdad que tanto quería desvelar? Reel jamás dejó de depender de la noción de una divinidad. Acabó idealizando la idea de la verdad como una entidad única, absoluta e invariable. Pero ese fue su error. Iniciar su viaje buscando algo diferente en lo que depender, en lugar de encontrar una verdad propia. ¿Quién era realmente Reel Mayer? それは誰かに知らされるものではなく、己の内より出るもの。その存在が何者であっても真実を導き出すのは己である。それぞれの存在にそれぞれの真実があるということか。 La serie podrá estar apuntando a una conexión amorosa entre Reel y Vincent, pero considerando las cosas me parece algo raro. Sin embargo, la verdad es que Vincent fue la primera persona que se fijó en ella y le demostró verdadero afecto. Y en esencia, eso es lo que Reel estaba buscando verdaderamente, el calor del amor humano. Mientras tanto, Raúl finalmente llegó a su hogar, herido después de intentar atacar a Dédalos, pero no encontró a Pino. En su lugar, ella le dejó dibujos, incluyendo una de ella con su padre. Raúl sacrificó todo lo que tenía por los restos de su humanidad que le quedaban, pero se dejó llevar por ella. Se dejó ahogar por la negatividad y llegó a perder la cordura, dedicándose a destruir el sistema que le quitó su familia en primer lugar. Quizás Raúl Creed quería finalmente deshacerse de todo lo que había entendido como verdad y dejar de ser simplemente el director de seguridad para ser en su lugar un padre de familia.
Aunque ella sea un robot, para él, Pino siempre fue su hija, su razón de ser para encontrar algo mejor, aunque al final no lo logra. Kristeva encuentra su cadáver con lágrimas en los ojos, intentando alcanzar el dibujo que Pino le dejó, tomando como última orden por parte de su amo proteger a su amada hija. De vuelta con Ergo Proxy, al finalmente encontrarse con Real nuevamente e intentar que la conciencia de Vincent Law persista, ella ya ha solucionado el rompecabezas. Todo este tiempo ha habido una mente detrás de todos los acontecimientos quien ha querido que todo termine de esta manera, que se rehusaba a que Vincent huyera de Romdo, pero que a su vez compartía el mismo miedo por su destino, el que movía los hilos todo este tiempo, el Ergo One. Aquel que instigó a Vincent en sus memorias con tal de que abandonara su lado humano, quien usó a otros proxies para que intentaran manipularlo, aquel que destruyó a Amnesia para que se enfocara en lo que realmente debe hacer, el Ergo One, el proxy número 1. Él era la entidad original, quien creó al Ergo Proxy como otra entidad que es él mismo. Por ello hacía tanto énfasis en tener en cuenta sus latidos. Son el mismo, porque ambos son el mismo individuo. Si la idea de los proxies como alegoría al uso de la deidad como figura de razón no era suficiente, lo que el Ergo One menciona lo vuelve hasta literal. Vincent finalmente hace la pregunta definitiva: ¿qué son realmente los proxies? Pero la respuesta está en el mismo nombre. Los proxies son los agentes de los creadores. Son entidades a quienes han dejado relegadas a cumplir sus labores, a crear lo que es para ellos y luego no fungir ningún otro rol. ¿Por qué los han dotado de sentimientos entonces? Bueno, los humanos también son imperfectos, y siguiendo la misma lógica previa, lo serán incluso sus propias deidades, puesto que lo idílico es algo inconcebible. 神なき世界で神を望んだ報いを受けた者たちの運命を人類は滅ぶべきだったのだ。あの世界を崩壊に導き逃げ出したのだから、ちょうどお前がこのロムドという自らが生み出した世界から逃げ出したように、ヴィンセント・ロートはかつての絶望したプラクシー1の残像を。¿Qué son los proxies? Simplemente dioses artificiales que replicaban exactamente lo mismo que los humanos habían hecho con ellos. Los humanos escaparon de su destino, la aniquilación, pero en su lugar le relegaron la responsabilidad de esto a los proxies. Los hicieron sufrir como dioses incapaces de encontrar la estabilidad en un mundo completamente corrompido por sus errores, y al final, su único plan era desecharlos. El mundo ya se está restableciendo y los proxies deberán morir. Si no es por Vincent, es por su debilidad original, la luz del sol. En cierta forma, Ergo One regaña a Vincent por escapar de sus responsabilidades, pero él es quien no quiso aceptar su destino en primer lugar. Ambos son iguales. Los humanos habían pecado al crear a dioses en un mundo que ellos mismos rompieron, y ahora deben ser castigados por escapar del daño que le han hecho a su mundo y a sus creaciones, los proxies. Por eso es que Ergo One creó al Ergo Proxy, para abandonar momentáneamente el plano material y delegarle el cargo de Romdo hasta este momento. 俺になる前の俺が何者でも構わない。ただ、俺は俺でしかない。それが唯一の真実だ。確かに真実は一つだ。勝手に滅んだ連中が託した伝言など破り捨てて逃げてしまう。それが俺たちじゃないのか。 Vincent ha vivido todo este tiempo cuestionando quién era, buscando encajar en aquello que parecía correcto para los demás, pero jamás fue aceptado. No entendía cuál era el valor de su existencia, pero el Ergo Proxy existe, y él es el Ergo Proxy. Él es el creador que abandonó y que fue abandonado, pero que también se enamoró de Real, se encariñó con Pino y pudo admirar la belleza de este mundo incluso en ruinas, siempre y cuando tenga algo que le dote de esperanza. 運命に従え、生き残っても君たちは勝者になれはしない。それでも私は今起こっている事実から逃げ出したりはしない。たとえその先にもっと辛い現実が待っていたとしても。 Ahora que Daedalus ha activado la destrucción del domo, ya pareciera que el final es inminente. A expensas de lo que diga Real, a Daedalus ya no le importa nada. Su rol en esta vida está concluido. Ha dependido de su visión idealizada de una falsa Real. Hasta su muerte, vivió todo este tiempo dejándose definir por una mentira, sacrificando su integridad, moralidad, individualidad e identidad por la diosa que ni siquiera lo quería. Curiosamente, su nombre adquiere un significado cuando Monad ignora sus advertencias y acaba acercándose al sol hacia su muerte, así como en el cuento de Ícaro y Dédalo.
Finalmente, el plan de Ergo One ha dado resultado con su muerte. Todos los proxies deben morir para dar el proyecto proxy como finalizado, pero Vincent aún prevalecerá, y ahora recae en él el deber de ejecutar el castigo divino que los humanos merecen por lo que han hecho. Ese fue el plan de Ergo One desde el principio. Por eso encontraba tan necesario que Vincent aceptara su identidad como proxy, y aceptara este nuevo destino que, en esencia, él creó para sí mismo. Monad, su amada original, al no querer que nadie sufra más, plantea la idea de simplemente desaparecer. La luz del sol acabará con ellos si muere antes que el Ergo One. Y en esencia, este destino es todo lo que Vincent había tratado de evitar: dañar, ser un mesías, aceptar esta existencia en la que se vio condenado a embarcar. Pero a pesar de todo esto, Vincent ya está harto de escapar. どうして？もう何も忘れてはいけないんだ。使命とか運命とかそういうことじゃない。向かい合ってぶつかり合って支え合って抱き合って生きていく。あんな現実なんかのどこがいいの？あんなに暗くて冷たくて先の見えないあんなところ。だがそれが俺たちの現実だ。そんな世界でも待っている人がいる。 Al final, durante la destrucción de Romdo, Reel apenas logra escapar gracias a encontrarse con Pino en la Sendson, junto al asistente de Raúl cumpliendo con su nueva misión. Sin embargo, ahora solo deben hacer una cosa: ir por Vincent y traerlo de vuelta al lugar donde pertenece. Ergo Proxy tiene una última conversación con Ergo One. Ha liberado todas las mentiras en las que esta ciudad se cimentaba, pero no por querer una venganza en contra de los creadores, sino porque durante toda su vida ha estado tratando de escapar de la realidad en la que no lograba encajar. Pero ahora ha encontrado algo de valor en su existencia, alguien que le impulsa a seguir, y eso no es algo que dejará que le arrebaten. 生きろ、ヴィンセント。お前が生きることが創造主への罰となる。 Porque eso es lo que significa Ergo Proxy, ya que si únicamente nos dedicamos a pensar en nuestra existencia como fútil y vulnerable, pues entonces es cuando se volverá fútil, vulnerable e inútil. No podemos entender aquello que existe en un plano diferente al nuestro, y podemos intentar justificarlo con lo que queramos para llenar el vacío: deidades, nociones metafísicas o incluso la mera coincidencia. Pero el error procede al encerrarse en ello y no aceptar la verdad. Pues la realidad es una, y una que compartimos entre todos. Podrá llegar a ser injusta, fría u oscura, pero también puede ser hermosa, conmovedora e inspiracional. Todo depende de la perspectiva con la que uno elija sobrellevarla. La incertidumbre probablemente seguirá existiendo hasta el fin de nuestros días, pero acabar complicándose las cosas por ello, e ignorando la responsabilidad que uno tiene al existir, es una conducta derrotista. No se trata de vivir en negación de los problemas y buscar una felicidad eterna. Se trata de aceptar todo lo que involucra estar vivo y encontrar la fuerza y la voluntad para sobrellevarlos. Para que el día en que haya que afrontar las dificultades, lo hagamos con convicción, porque la tristeza y la felicidad no pueden existir una sin la otra. Encontrar aquello que le dé valor a nuestra vida y nos recuerde lo bello que puede llegar a ser el ser, y así forjar nuestro propio camino. Si no podemos encontrarle un sentido a la vida, pues encontremos algo valioso que nos recuerde el sentido de vivirla. 我はエルゴプラクシー、死の代理人である。